La Amazonia no necesita de mucha presentación. Se trata del bosque tropical más grande que existe, alberga innumerables formas de vida que aún desconocemos y quién sabe cuántos secretos más. Con sus fascinantes paisajes e inmensa biodiversidad, su territorio desborda interés para las ciencias. Tal y como lo hicimos poco atrás con la Antártida, acompáñame hoy en este recorrido para disfrutar de estos datos interesantes y fotos del Amazonas. El Amazonas es la verdadera farmacia del mundo. La verdadera farmacia del mundo es la selva del Amazonas, de donde nace alrededor del 25% de todos los medicamentos que existen. Sin embargo, esa farmacia podría cerrar. Se estima que los científicos han probado apenas el 1% de la vegetación tropical para producir medicamentos y lamentablemente, el hombre ha sido tan necio como para peligrar incluso esta pobre cifra. La deforestación en el Amazonas ha provocado la extinción de muchas especies vegetales y lo sigue haciendo, disminuyendo las posibilidades de que los científicos descubran nuevas drogas que quizá puedan ser útiles para el tratamiento de muchas enfermedades. 1. La Amazonia es la mayor fuente de oxígeno del planeta. La selva amazónica provee el 20% del total de oxígeno a la Tierra. Por esta razón se la suele llamar el pulmón del planeta. 2. El Amazonas es muy grande. En serio, la selva amazónica es la selva tropical más grande del mundo y su extensión es verdaderamente inmensa. ¿Qué tanto? Bueno, la cuenca abarca 7 millones kilómetros 2, de los cuales unos 5.500.000 kilómetros 2 son selva tropical compartida por suelos de 8 países. Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Guyana, Venezuela y Surinam. De esta manera, su extensión equivale a más de la mitad de todos los bosques tropicales del mundo entero. Si la selva del Amazonas fuese un país por sí mismo, sería el noveno más grande del mundo. 3. Precipitaciones extremas en la Amazonia. Llueve mucho, pero mucho. Más precisamente, la media de precipitación anual en toda la cuenca del Amazonas es de unos 2.300 milímetros. En algunas zonas, como el noroeste, la cifra crece incluso hasta 6.000 milímetros al año. 4. El Amazonas nos provee de muchísima agua fresca. Con todas esas precipitaciones, no es de extrañar. El río Amazonas provee el 20% de toda el agua fresca del mundo, un recurso invaluable. 5. En el Amazonas hay especies realmente peligrosas. Un lugar tan grande y complejo, con tanta biodiversidad, necesariamente debe moldear y preparar a sus miembros para que puedan arreglárselas allí. La evolución se entretuvo de lo lindo y algunas especies se las han arreglado para defenderse prácticamente de lo que sea. Sin las precauciones adecuadas, cualquiera de nosotros no sobreviviría más de unos minutos en la selva del Amazonas, el hogar de las anacondas y muchísimas serpientes venenosas, jaguares, pumas, pirañas, la hormiga bala, la tarántula Goliath, esta te mataría del susto, la araña del bananero y otras tantas mortales, las ranas dardo, águilas eléctricas, caimanes, jabalíes y hasta mosquitos que transmiten toda clase de enfermedades. 6. También hay regiones en las que siempre está oscuro debido a la espesura de la vegetación y la altura de muchos árboles. Hay ciertas regiones del Amazonas en las que la luz no llega al suelo. Es un círculo muy curioso, generación tras generación, la evolución trabaja la vegetación y esta cada vez se vuelve más fuerte y busca alcanzar mayor altura para así poder recibir la luz del sol. Lo que queda abajo son húmedas tinieblas y grandes raíces en las que extravagantes formas de vida se retuercen. 7. La lluvia tarda 10 minutos en llegar al suelo. Muchas regiones del Amazonas tienen una vegetación tan alta y espesa que si te encontrarás allí y comenzase a llover, tienes aproximadamente unos 10 minutos para buscar refugio en un paraguas, pues la primera gota tardaría ese tiempo en llegar hasta el suelo. 8. Guarda el río más sorprendente del mundo. Puntos atrás ya hablamos del río Amazonas, el más sorprendente del mundo. Tiene una extensión de 6.400 kilómetros y durante las épocas más húmedas, algunas secciones alcanzan los 190 kilómetros de ancho. Todo lo que existe en el Amazonas, existe gracias a este río. 9. Mucha fruta. El Amazonas alberga también unas 3.000 especies de frutas, todas comestibles. Te contaba que esta era la verdadera farmacia del mundo, pues bien, es además la frutería o verdulería más grande que puedas imaginar y al menos el 80% de la dieta del mundo desarrollado se originó aquí. 10. No existe ningún puente en todo el río Amazonas. Un dato más que curioso es que en los 6.400 kilómetros que hacen la totalidad del río Amazonas no existe ni un solo puente conocido. Lo cierto es que no hay necesidad de ello, puesto que en muchísimos puntos, el río se puede cruzar sencillamente caminando. 11. Hay miles de especies de peces en el río Amazonas. En este río existen más de 3.000 especies de peces de las que se tiene conocimiento y el número crece en forma constante.
Es el hogar de las pirañas, y, además, también guarda reptiles como caimanes de toda clase y anacondas, las cuales se esconden en aguas poco profundas y pantanosas para capturar grandes presas que llegan a hidratarse, incluyendo humanos. 12. Aves exóticas por doquier. El 20% de todas las especies de aves que existen en el mundo están aquí, y ello significa que 1 de cada 5 aves del mundo son del Amazonas. Muchas de estas, cerca de 2000 diferentes, son especies por demás exóticas. Una sola reserva peruana tiene, por ejemplo, más especies de aves que todo Estados Unidos. 13. También tiene cientos de miles de millones de insectos. La selva amazónica tiene unas 2500 especies de insectos conocidas, millones. Conocidas. Es verdaderamente imposible saber la cantidad de insectos que habitan el Amazonas, el paraíso de todo entomólogo, sin dudas. 14. Nativos del Amazonas. En la abundancia del Amazonas viven muchas personas. Se estima que para el 1500 habían entre 6 y 9 millones de nativos amazónicos viviendo en la selva. Actualmente, la cifra ha descendido a apenas 250.000, dispersos en diferentes tribus con más de 170 lenguas diferentes. Lo más interesante es que muchas aún no se han descubierto, aunque sobra evidencia de que al menos existen 50 tribus que nunca han tenido contacto con la civilización. 15. La vergüenza de los humanos en el Amazonas. ¿Cuál rufianes? Los humanos han devastado el Amazonas a lo largo de los años. Desde el exterminio de los nativos amazónicos a la caza indiscriminada que terminó con miles de especies animales, la deforestación y la expansión que acabó con muchas formas de vida vegetal y la búsqueda de recursos para la industria que ha violado este santuario del planeta. El Amazonas es inmenso y majestuoso, vivo y repleto de diversidad, fundamental para la vida en la Tierra. No obstante, el ser humano se ha empecinado en sacarle aún más provecho. De hecho, una vez fue mucho más grande. A nuestros días, 20% del Amazonas fue destruido por el ser humano. 16. Expertos pronostican un oscuro futuro para el Amazonas. Los científicos creen que la situación respecto al estado de conservación de la biodiversidad y la extinción de las especies que habitan el Amazonas empeorará en los próximos años. Las numerosas especies que tristemente se han extinguido allí, solo serían la punta de un gran iceberg. Los nefastos efectos bien conocidos de la pérdida del hábitat tienen resultados tardíos que se manifiestan a largo plazo, y siguiendo la cadena de la naturaleza, muchísimas otras especies irán sucumbiendo sucesivamente conforme continúe la amenaza humana en el Amazonas. 17. Si la deforestación no se detiene, el Amazonas podría colapsar en menos de 50 años. Toda esta majestuosa obra de arte de la naturaleza, toda esta fuente de vida y conocimiento tan vital para nuestra especie, podría desaparecer en menos de lo que imaginas y afectaría directamente a las próximas generaciones en forma inmediata. No en un futuro lejano. A ti, tus hijos y los hijos de tus hijos. Sin nada más que decir, hay que preservar nuestro mayor tesoro biológico del planeta.